libro de Apocalipsis. Ya hemos visto que este Apocalipsis, que quiere decir revelación, esta revelación es una revelación de Dios que ha dado a sus siervos en primer lugar, que ha dado a todo aquel que oye, lee y pone en práctica esta profecía, esta palabra, pero también es una revelación para las iglesias del tiempo presente. Ya hemos visto que el Señor Jesús es el dueño y Señor de la iglesia y es el que habla, es el que evalúa y el que exhorta a la iglesia para que viva de acuerdo a su voluntad. Hoy vamos a abordar el mensaje a las últimas 4 iglesias de las 7 que el Señor les manda un mensaje, y vamos a abordar y a denunciar las diversas crisis que la iglesia enfrenta el día de hoy. Y el propósito, hermanos, además de denunciar estas crisis, es que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude también a nosotros a volver al camino correcto y a corregir de todo lo que sea necesario antes de que Él venga por su iglesia, y que entonces nos encuentre siendo una iglesia fiel, siendo una iglesia también limpia, comprometida, santa, sin mancha y sin arruga. Detenidamente entonces vamos a analizar las crisis y luego vamos a tratar de asumir un compromiso serio con estas crisis, y finalmente, hermanos, vamos a aceptar que este mensaje es también un llamado de Dios para emprender el saneamiento y el crecimiento espiritual de nuestra propia iglesia. No podemos negar que hoy más que nunca la iglesia en general, en todas las partes de la tierra, la iglesia está en crisis. Hay una crisis espiritual, hay una crisis moral, hay una crisis, hermanos, en toda la iglesia de Jesucristo, porque ciertamente los días se están acortando, la venida del Señor se acerca, y la palabra del Señor dice que cuando la venida del Señor se acerque, veríamos cosas terribles y aún más terribles de las que ya estamos viendo. Veríamos a una sociedad enardecida, entregada al pecado y a la maldad. Veríamos a una sociedad insensible. Veríamos a una sociedad en la violencia, en la maldad, en el pecado. Veríamos que la gente lo mismo le daría blanco que rojo. Lo mismo le daría a la gente el hacer el bien o hacer el mal. Amados hermanos, la iglesia está en crisis. Pero la pregunta aquí es: ¿qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer para cambiar las crisis y entonces cambiar el rumbo y ser una iglesia conforme a la voluntad de Dios? Para que cuando Cristo venga, sea la iglesia del Señor arrebatada para ser llevada a su presencia. En primer lugar, le quiero decir que hoy en día la iglesia enfrenta la crisis de corrupción moral. La iglesia enfrenta la crisis de la corrupción moral. Vaya conmigo a la palabra del Señor, ahí Apocalipsis 2, versículo del 18 al 20. Encontramos aquí el mensaje a la iglesia de Tiatira, y dice: escribe al ángel de la iglesia. Aquí está diciendo Jesucristo, le está diciendo a Juan: escríbele al pastor, al siervo. El ángel de la iglesia representa al pastor. Háblale al pastor de la iglesia que está en Tiatira y dile que yo le hablo y que me llamo el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y él dice estas cosas a la iglesia: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La primera crisis que encontramos aquí, que la iglesia de Tiatira vivía, era una crisis de corrupción moral. Aquí, hermanos, la iglesia de Tiatira era una iglesia, escúchelo, muy activa,
era una iglesia muy trabajadora en las cosas espirituales que tienen que ver con el reino de Dios. Pero sabe una cosa, muy activa en los ministerios y en la iglesia, pero es una iglesia poco activa en combatir el error, en combatir la mentira, en combatir el pecado. Y el Señor se dirige a la iglesia de Tiatira mencionándole precisamente que es una iglesia activa, activa en la fe, activa en el amor y que tiene gran firmeza y constancia a pesar de los sufrimientos, pero que eran muy activos, ¿verdad?, en su hacer, pero muy tolerantes con el pecado. Y hermanos, esta iglesia de Tiatira se parece a las iglesias del siglo XXI, se parecen a la nuestra. Nuestra iglesia en cierta medida es una iglesia activa, es una iglesia que realiza bastante ministerio, que tiene cosas por aquí y por allá, y que hacemos esto y que hacemos lo otro, pero tal vez también somos una iglesia que toleramos demasiado el pecado y la corrupción moral de nuestra vida y de nuestra propia familia. Y así como la iglesia de Tiatira, la iglesia de hoy, hermano, definitivamente hay cosas buenas. La iglesia de hoy tiene que seguir su ejemplo en el sentido de ser una iglesia trabajadora, de ser una iglesia que sabe que trabajar para el Señor no es en vano. Esa es la consigna de parte de Dios para la iglesia. Ese es el encargo de que nos mantengamos como iglesia con un espíritu firme y fervoroso, aún en medio de la prueba, de la enfermedad. Que seamos una iglesia activa, trabajadora, pero también que seamos una iglesia intolerante con el pecado. El Señor le reconoce a esta iglesia su intensa actividad, pero le señala una cosa grave que está ocurriendo al interior de la iglesia. Y esto es que como iglesia son sumamente tolerantes con las enseñanzas, dice ahí, de Jezabel, que fueron semejantes sus enseñanzas a las de Balaam, que le ponían tropiezo a los hijos de Dios, que los inducían a la inmoralidad sexual y al pecado de la idolatría. Incluso estaban seduciendo a los siervos de Dios a cometer toda clase de fornicación. Una terrible crisis de cuestión moral es la que esta iglesia estaba enfrentando, y me temo que es muy parecido a la crisis moral que está enfrentando la iglesia de hoy por todo el mundo, porque hay un montón de situaciones y de cosas promovidas por Satanás para denigrar la moral, para hacernos caer, para destruirnos. Y amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros como iglesia o como persona o familia descubrimos que en alguna área de nuestra vida estamos siendo demasiado tolerantes, debemos entonces hacer un alto y con la sabiduría de Dios debemos corregir esa conducta o esa forma de hablar o esa forma de pensar, porque Dios no se agrada de una iglesia con una doble moral. Dios no se agrada que seamos tan permisivos con cosas tan claras que son pecaminosas y 100% mundanas. Él más bien dice el versículo 21 que nos hace un llamado y dice: te he dado tiempo para que te arrepientas y no has querido arrepentirte de tu fornicación. La voluntad de Dios, hermanos, para tu vida, la mía y nuestra iglesia, es nuestra pureza, es nuestra santidad. Y esa debe ser también la resolución que tomemos el día de hoy al respecto. Que atendamos igual el llamado que Dios nos hace al arrepentimiento verdadero, a una vida entregada a Él, a una vida completamente ajena de la corrupción moral en la que nos tocó vivir. Y sí se puede, hermano. Es un poco complicado, pero sí se puede. Hoy las iglesias están viviendo cosas terribles. Hoy es muy fácil y muy común tener un montón de gente divorciada, padres y madres solteras, que pueden tener un hijo con este y otro con aquel y otro con aquel, y lo mismo les da, porque se han vuelto insensibles a la voluntad de Dios. En las iglesias, hermanos, a veces se entera uno, porque a veces no tiene uno ojos para todo, pero se entera uno que cierta hermana o cierto hermano está en adulterio, o que acaban de firmar a lo mejor el divorcio y ya la siguiente semana ya están en otra relación.
Y se les hace lo mismo porque como todo el mundo lo practica y lo ve y lo hace así, piensan que también nosotros estamos encomendados a hacer lo mismo. Cuando nosotros debemos de marcar una diferencia. En el hogar, hermanos, hay un montón de situaciones que resultan incomprensibles a los ojos de Dios. Los hijos haciendo su vida, viviendo en el despapalle, los padres diciendo absolutamente nada, dejándolos que hagan de su vida un carnaval, que se pierdan, que se prostituyan, que se vayan al pecado y a la maldad, porque fácilmente hemos caído en una crisis de corrupción moral. No hacemos absolutamente nada. Nos decimos cristianos. La iglesia necesita corregir. Dios nos ha tenido paciencia y nos llama al arrepentimiento y al arrepentimiento y a la reflexión y a la acción, pero no queremos obedecer. Cuando Cristo venga, se va a llevar una iglesia limpia, una iglesia pura y sin mancha, sin defectos, sin arrugas. En segundo lugar, la iglesia del día de hoy está también batallando con la crisis de insensibilidad espiritual. Apocalipsis 3 del 1 al 2 dice: escribe otra vez al ángel de la iglesia, al pastor en la iglesia de Sardes. ¿Y quién le escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas en su mano, que es Cristo, dice esto: iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti. Otra crisis, además de la corrupción moral que la misma iglesia está padeciendo, es la crisis de insensibilidad espiritual. Sardis, hermanos, dice la historia, era una ciudad lujosa, pero además lujuriosa, llena de insensibilidad espiritual. El contexto de la ciudad definitivamente había influenciado a la iglesia del Señor. Para esta iglesia no hallamos ningún elogio, ya que era una iglesia sumamente orgullosa. Las comodidades y el lujo habían penetrado la espiritualidad de sus miembros, generando una actitud de insensibilidad que el Señor lo define como una actitud de muerte, porque un muerto eso es, alguien que es insensible a los demás y a todo lo que lo rodea. Y así era la iglesia de Sardis, que parecía que estaba viva, pero que estaba, para los ojos de Dios, muerta, ocupada en lo suyo, solamente en las 4 paredes, encerrada viéndose unos a otros, viendo qué ropa tan bonita trae uno y qué ropa tan bonita trae la otra, cuántas joyas traía, qué bonito estaba ahí el culto, el templo precioso, pero allá afuera la gente perdida sin Cristo, vagando a la eternidad del infierno, la gente caminando sin Dios y sin esperanza, pero la iglesia pensando que era una iglesia viva, dice Dios es una iglesia muerta. Y el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo que eso iba a ser distintivo de los cristianos de los últimos tiempos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia llena de formalismo, con una liturgia acartonada, pero para Dios era como una iglesia muerta, porque a Dios le interesa una iglesia sensible, una iglesia que ame a Dios y al prójimo, una iglesia que viva para Él más que para sí misma. Así hay muchas iglesias llenas de formalismo y que tienen muchos recursos para hacer la obra, pero prefieren estar estáticos y con mucho dinero guardado en su cuenta, pero viendo a la humanidad perdida y caminando al infierno, porque a esta iglesia no le dolía en lo más mínimo lo que acontecía a su alrededor. Yo conozco varias iglesias así, incluso en la ciudad de Veracruz, con templos bonitos, limpios, con clima, con gente acartonada, con mucho traje, bien bañada, bien perfumada, incluso algunos con bastante dinero en el banco, pero insensibles a la necesidad del prójimo. Yo les comentaba a ustedes la semana pasada que como iglesia, pues nos ha pasado varias veces, ya ni me espanto yo de ello. Hemos llegado de nuevo a un pequeño colapso
donde las finanzas de la iglesia casi se han agotado. Pero yo prefiero que estemos a raya, como dicen por ahí, o que estemos al día, porque la gran, inmensa mayoría de nuestros recursos se invierten en la obra del Señor. Hace algunos años, como 7 años, una iglesia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, por ahí me andaban buscando, con la finalidad de que yo le diera las gracias a la PIB Veracruz y fuera su pastor. Una iglesia de casi 120 años de vida eclesiástica, con un templo antiguo y bien hermoso, enfrente de una plaza así como el Zócalo, pero más bonito todavía, pegados, vecinos pegaditos a la iglesia católica, con una historia muy preciosa, un templo antiguo, repito, pero hermoso, un culto, hermanos, solemne, un hermoso órgano y piano que se tocan hasta todavía con los tubos antiguos, unos himnos preciosos. La gente ahí no hace ruido, la gente de verdad bien ceremoniosa, entrega sus ofrendas y diezmos, pero así como para que ni se oiga, con mucha liturgia, acartonada la iglesia. Y son de las iglesias que a nivel nacional de los bautistas se jactan de tener entre 5 y 6 millones de pesos en su cuenta de banco. Pero están subsistiendo y siendo insensibles, porque ahí están reunidos en las 4 paredes. Y allá afuera la gente perdiéndose. Ya quisiera yo esos 5 o 6 millones de pesos para invertirlos en la obra del Señor acá en este lugar. Un día el Señor va a venir y le va a pedir cuentas a esa y a muchas iglesias qué hicieron con lo que les di. Y qué triste que el dinero, los recursos se van a podrir en los bancos, porque pudiéndolos haberlos utilizado para la obra del Señor, prefirieron quedarse ahí. El mensaje de la iglesia, hermanos, aquí que estamos viendo a la iglesia de Sardis, tiene también en el versículo 2 una orden de que en lugar de, oiga bien, de todo lo expresado que vivía esta iglesia, la iglesia tenía que ser vigilante, la iglesia tenía que mantener su atención en las cosas espirituales, y el Señor llama a esta iglesia a despertar y a levantarse del letargo en el que han caído. Esta crisis aún podía resolverse para esta iglesia, porque aún tenían entre sus miembros a personas que no se habían corrompido ni se habían vuelto insensibles. Siempre en las iglesias hay un remanente fiel, no todo está perdido, pero la iglesia prefirió mantenerse encerrada e insensible, y que aunque parecía que estaba vivo, dice Dios, están muertos. Hoy en día Dios sigue haciendo un llamado a su iglesia a dejar esa clase de vida llena de mortandad, iglesias que tienen bonito templo o una liturgia muy ordenada y quizás hasta mucho dinero, pero que se han vuelto insensibles, que viven encerrados en sus 4 paredes, mientras a su alrededor la gente camina rumbo a la perdición. El Señor pronto volverá, y antes de que ocurra su venida, quiere una iglesia sensible, una iglesia que no tolera el pecado, una iglesia que está viva. Y nuestra iglesia, de parte de Dios, el día de hoy tiene este mismo llamado. Yo no sé cuántos, cuando Cristo venga, queremos irnos con Él, pero sabe una cosa, necesitamos primero tenerlo a Él en nuestro corazón, y necesitamos dejar a un lado el pecado y dejar de tolerarlo, y necesitamos pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos reviva y nos mantenga vivos como la iglesia que Él quiere ver. La tercera crisis que vemos es en la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia, la crisis de la falta de visión y decisión. Apocalipsis 3 del 7 al 9 dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia, y dile que le habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dile que yo conozco sus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Déjeme decirle que en el caso de esta iglesia, su principal problema era la falta de visión y decisión.
No hay aquí en los versículos que leímos, por cierto, es la mejor cita de todas las 7, no hay censura para ellos, no hay reclamo, más bien un desafío a que miren más allá de sus entornos. La iglesia de Filadelfia recibe un mensaje de afirmación para seguir estimulando su confianza en Dios, porque su éxito no iba a depender de su vigor o de su dinero, sino que más bien de su dependencia de Dios y de su palabra. Y muchas iglesias, hermanos, cuando inician, a veces tienen comienzos humildes y carecen de todo, pero la poca fuerza o pocos recursos no se constituyen en un impedimento para plantearse verdaderos retos en la obra del Señor. Y esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra, no había negado el nombre del Señor. Así que ahora las oportunidades estaban por delante de ellos como un premio a su perseverancia y a su fe perseverante. Sin embargo, al parecer era una iglesia sin visión y además muy indecisa. Tenían todo, no tenían reproche, no había señalamientos como para las otras iglesias, pero estaban también encerraditos ahí, permaneciendo sin hacer absolutamente nada, sin visión, sin saber para dónde ir, y muy indecisa la iglesia, porque se cree, haciendo un estudio de la iglesia un poquito más profundo, en los libros de historia de las iglesias hay una parte donde se dice que la iglesia tenía buenos pastores, pero tenía unos líderes remanos, porque el pastor quería hacer cosas y luego los líderes salían con, ¿y qué tal si no nos resulta? ¿Y qué tal si no nos sale bien? Y entonces el pastor se contagiaba de la indecisión y no hacía nada. Y entonces, hermanos, era una iglesia sin visión. Y el llamado del Señor aquí sigue firme. El Señor nos sigue hablando a usted y a mí hoy a través de esta iglesia, y nos sigue diciendo que Él quiere llevarnos al triunfo, llevarnos a la cosecha de preciosas almas para el reino de Dios. Pero para poderlo hacer necesitamos ser una iglesia decidida, una iglesia que no se fundamente en la indecisión, sino una iglesia que vaya hacia adelante, al frente de la lucha, a predicar la palabra aquí y allá y por allá, y que cuantas almas podamos ganar, pues que sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Este es un mensaje, hermanos, alentador de verdad para nuestra iglesia. Tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que seguir firmes, sin titubear, sin dar marcha atrás, sin negar por nada el nombre glorioso de nuestro Señor. Pero también somos una iglesia llamada el día de hoy a seguir adelante, aprovechando las oportunidades, aprovechando bien el tiempo y tomando sabias decisiones que tengan que ver con el adelanto del reino de Dios y con la proclamación del Evangelio. Seríamos una iglesia, hermanos, también merecedora de llamarse la atención o de castigo si no estuviéramos aprovechando las oportunidades. Y no me jacto de ello, porque nos falta demasiado por hacer. Son unos cuantitos en esta iglesia los que realmente se enrolan en el plan de Dios. Yo no sé, ahí está Luis y su esposa, pero Luis particularmente, él vino el miércoles, y yo no sé si te acuerdas, Luis, cuántos habíamos aquí, pero éramos una tercera parte de los que estamos aquí, sin contar a aproximadamente 200 personas que ya vinieron al primer curso. Porque la iglesia no tiene visión. Cuando hablo de la iglesia hablo en general. Bendito sea el Señor porque la obra se mantiene a pesar de todo y a pesar de nosotros, porque es del Señor. Pero cuánta gente, hermanos, el miércoles ni se acuerdan de que es culto de oración. El domingo con trabajo llegan, pues el miércoles ¿qué podemos esperar? Una iglesia indecisa. Iré al culto de oración, no, porque me va a dormir el pastor, no, porque no va a estar bueno, no, porque la hermana Mari Carmen lo hace muy largo, no. Indecisos. Y otros hermanos simplemente sin ningún tipo de visión para su propia vida, mucho menos para su familia. Porque si a ti no te interesa tu vida, pues menos tu familia.
Y lo podemos constatar cuando vemos cómo está tu vida y cómo está tu familia, completamente perdida. Si tuvieras visión, estuvieras aquí de rodillas, clamando por tus hijos, para que salgan de esos caminos, porque tal vez alguno que otro por ahí tú no te das cuenta, pero ya anda pisando terrenos muy peligrosos, y te vas a querer dar cuenta y hacer algo cuando ya casi sea demasiado tarde. Mientras más se acerca la venida del Señor, esto es lo que más tenemos que estar haciendo, en lugar de estar encerrados y perdiendo el tiempo llenos de conformismo. Tenemos que salir a arrebatar las almas de aquellos familiares y amigos que se encuentran en las garras de Satanás. Tenemos que salir a arrebatar esas almas, hermanos. Tenemos que anunciarles el verdadero evangelio en cada oportunidad que se nos presente. Una iglesia que predica y que decididamente aprovecha las oportunidades para hacerlo y lo hace con visión, es y para siempre será una iglesia que agrade al Señor. Y ese tipo de iglesia debemos de ser nosotros. A ese tipo de iglesia le debemos de tirar nosotros. Va a ser una iglesia conformista. Así es de que además de ser intolerantes con el pecado y de ser sensibles y no muertos espiritualmente, tenemos que ser una iglesia con visión y con decisión. Gracias, Omar, y gracias, hermanos, que han vivido pruebas y circunstancias difíciles, porque es allí en la prueba donde Dios les está usando. Yo sé que Omar y Nancy quieren que su hijo esté bien y que esté sano, pero si Dios dice es ahí donde los quiero tener para que le prediquen a 1000 gentes, pues que se haga la voluntad de Dios. No nos gusta eso, pero miren, hermanos, si o no has practicado ahí, has compartido, tu esposa ha orado por varios de por ahí. Yo he ido y también me ha tocado orar, pero a ustedes particularmente les ha tocado dar palabras a las personas que están ahí. Y a veces, hermanos, a través del sufrimiento, escucho y lo ven, y de la prueba, es que Dios en el pasado y en el presente sacaba a su iglesia a predicar, porque mientras estaban conformes y cómodos, la iglesia se olvidaba de que allá afuera había necesidad, y es a través de la necesidad que Dios nos mueve. Y esta iglesia de Filadelfia, aunque no tiene ningún tache, es una iglesia finalmente que no tenía visión, que se había conformado, era muy indecisa, y esta es una crisis que hoy padece también la iglesia de Jesucristo. Y la cuarta y última crisis que enfrenta la iglesia es la falta de identidad. Y lo encontramos en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Otra vez dice el Señor: escríbele al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Quién le escribe? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Iglesia, primera iglesia bautista de Veracruz, Dios nos dice hoy: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra crisis, hermanos, en la iglesia del presente es la crisis de identidad. No cabe duda, hermanos, que una iglesia que cuenta con gran recurso para realizar su misión es una iglesia, ¿verdad?, bendecida, pero no siempre los recursos se utilizan, a veces con la sabiduría que se debe, y como consecuencia a veces no se cubren las necesidades de los demás ni de la iglesia. Y esta era una situación, hermanos, que prevalecía en la iglesia de la Odisea. Otro aspecto del problema era la autosuficiencia, hermano, que les es reprochada a esta iglesia en este mensaje. Otro aspecto de su problema era, de alguna manera, también esa crisis de identidad, porque la Biblia les dice: ustedes como iglesia ni son fríos ni son calientes, son tibios. O sea que no tienen identidad. De perdido, dice, fueran tibios o fueran calientes o fueran fríos, pero ni a eso llegan. No tienen identidad. Y lo terrible de todo es que el Señor dice en su palabra que a los tibios Él los vomita de su boca. En otras palabras, los desecha.
Yo te pregunto a ti, hermano, con toda sinceridad, tú y yo, ¿de cuáles somos? ¿De los fríos? ¿De los calientes? Aquí la palabra frío identifica a aquellos cristianos que están espiritualmente mal, ¿verdad? Que están en un refrigerador espiritual. Hay muchos así en nuestra iglesia, que aunque estamos en el pleno calorón, pareciera que su vida espiritual está en un refrigerador, ni siente nada. Y los calientes aquí simboliza a aquellos que están ardientes con el Señor. La pregunta es: ¿tú de cuál eres? ¿De los fríos o de los calientes? ¿O eres de los tibios? Esta iglesia, hermanos, estaba siendo muy influenciada por el ambiente que había a su alrededor. Y déjeme decirle que hoy abunda este tipo de iglesias, y abunda también este tipo de personas en las iglesias que no tienen ningún tipo de identidad. Hermanas, hermanos, que con mucha facilidad caen en aspectos de una moralidad insana, y que por lo tanto creen que son cristianos porque pues, andan donde les da la gana, y de repente el domingo por aquí se aparece una persona, hermanos, que no está bien definida, le falta identidad. O eres o no eres, así de plano. Hay gente que tiene todo su cuerpo metido en el mundo y solamente las uñas del pie en el camino del Señor, pero piensan que son cristianos. Yo a eso les digo, no se engañen. Tal vez usted ni siquiera nunca ha recibido a Cristo en su corazón, porque si lo tuviera en su corazón, aquí estuviera. Así de sencillo. Estuviera sirviendo, estuviera entregado a la obra, estuviera comprometido, tuviera bien clara su identidad: soy de Cristo y de nadie más. Pero no, hermanos. Tan fácil es coquetear con el mundo, identificarse con el mundo, que identificarse plenamente con Cristo. Hoy abunda, como dije, este tipo de cristianos que viven a la usanza del mundo. Ni son fríos ni calientes, son más bien cristianos, pero que ni siquiera son tibios, son medio tibios, diría yo. Son cristianos que no agradan al Señor. Algunos tal vez engañados, como dije, de que algún día recibieron a Cristo, pero que sus hechos y su vida y su manera de ser y de hablar demuestran todo lo contrario, porque están más del lado del mundo que de Cristo. Y hoy a estos cristianos se les llama cristianos light, se les llama cristianos de un rato, se les llama cristianos no comprometidos, que lo mismo les da el venir al templo que no venir, participar en algo o no participar. Y espero en Dios que no sigan más engañados, que de una vez por todas se identifiquen claramente con Jesús y con su reino, porque finalmente esto es lo único que va a durar para siempre. De esta iglesia de la Odisea, más que una crisis de inmoralidad, manifiesta un estado de vanidad que no permite ver sus errores, de aceptar que les falta compromiso. Así es la gente tibia. No, pues yo sí soy de la iglesia, pero pues no puedo ir todos los domingos, pastor, pero sí soy de la iglesia. Y no, yo no soy tibio, no, yo sí soy de allí, estoy convertido. No admiten por su vanidad sus errores, ni aceptan que tienen falta de compromiso. Y lo peor es que así como viven, así los tiene el diablo. No es Cristo, es el diablo. Y Dios, hermanos, a esta iglesia de aquí, de la Odisea, le está dando la oportunidad de arrepentirse y de mantenerse firme en la fe sin claudicar. Dice el Señor: si no defines tu identidad acerca de quién eres, dice que te vomitará de su boca, es decir, te va a desechar para siempre de su presencia. Y es necesario poner atención a la palabra de Dios, más que a la palabra del pastor. Aquí Dios nos llama a corregir nuestro camino, a ser verdaderos cristianos, de tal manera que cuando el Señor venga por su iglesia, nos vayamos con Él a su patria celestial. Tú, hermano y hermana, ¿estás plenamente identificado con Cristo? ¿O sigues indefinido, sin identidad espiritual?
Porque el día de hoy, esta es una oportunidad para que de una vez por todas nos identifiquemos como seguidores de Cristo y como hijos de Dios. Y si no es este, es el otro camino. Seguidores del diablo, hijos de Satanás. No hay una tercera. O eres del Señor o eres del diablo. Tal vez la venida del Señor sea hoy por la noche, no lo sé. O sea mañana, o sea en unos días. Pero qué hermoso, hermano, será que al venir Jesús estemos plenamente identificados con Él. De tal manera que cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, podamos partir con Él a las mansiones eternas. Para terminar, solo quiero decirles que el mensaje de hoy tiene aplicación en particular para muchas congregaciones de la tierra y en especial tiene aplicación para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra propia iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, de verdad está cometiendo los mismos errores que las iglesias del primer siglo, pero corresponde, como dice ahí, a los pastores de hoy, el evaluar cómo nos estamos desempeñando y también hacer recomendaciones de cómo podemos sacar nuestra vida de esos terrenos y cómo salir de esas crisis. Por eso el Señor nos llama en primer lugar, hermanos, oiga bien, a disciplinarnos para no caer en la conducta moral indeseable, y que nos llama el Señor también a no ser tolerantes con el pecado y con las conductas mundanas de nuestra vida y en la vida de los nuestros. Usted no puede seguir permitiendo que su familia, mientras esté bajo su techo y bajo su autoridad, sigan haciendo de la suya. Usted tiene la autoridad de Cristo. A usted se le va a demandar esa autoridad. A usted se le va a reclamar la sangre de sus propios hijos. Y necesita tener cuidado con esa conducta inmoral, indeseable que muchos papás, mamás e hijos están viviendo. Y no podemos tolerar. Tenemos que poner un alto y tenemos que sacar a nuestros hijos, aunque sean de las greñas, pero sacarlos de ese sistema corrupto e inmoral. ¿Qué va a ser de tus hijos, hermano? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿A dónde van a ir a parar? En segundo lugar, debemos de tener cuidado de no caer en un letargo espiritual. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que nuestra vida no sea una vida de apariencia. Hay que dejar ya la insensibilidad y la apariencia de que estamos muertos, porque el Señor quiere vernos como vivos de aquí hasta que Cristo venga. Sirva al Señor, predique el Evangelio, no se preocupe por el resultado, ese le corresponde a Dios. Usted hable y comparta el Evangelio. En tercer lugar, tenemos que ser una iglesia conformada por personas llenas de visión y de decisión para vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Que antes que mis planes y los planes de mi linda y preciosa familia, estén los planes de Dios por delante. Que no sea tan fácil, hermano, que tan fácilmente cancelemos el asistir a la casa del Señor porque nos vamos de vacaciones, porque nos vamos de parranda, porque nos vamos a una fiesta. No, las cosas de Dios son primero, porque es lo único que va a permanecer para siempre. Lo demás tiene que ser segundo, tercero, cuarto. Primero es el Señor, y que mantengamos esa decisión de seguirle y esa visión también de Dios, hermanos, para este mundo. Y por último, hay que ser una iglesia con clara identidad para con Cristo. Debemos de identificarnos muy bien a donde quiera que estemos como seguidores de Cristo e hijos de Dios. Que no nos abrume esto, hermanos, ni nos dé pena. Ahí donde Dios te puso y te llevó, ahí donde Dios te tiene, que seas conocido por ser un hombre, una mujer de Dios, y no por ser uno pecadorzote y pecadorzota como los de ahí mismo. Dios nos llevó para brillar y no para opacar, para hacer luz en medio de las tinieblas, para identificarnos donde quiera que estemos. No importa que sea un trabajo muy encumbrado o muy humilde, pero ahí el Señor quiere que nos identifiquemos donde quiera que estemos, que no nos pese, que no nos dé pena, sino por el contrario lo veamos como un gran privilegio el ser hijos del Padre Celestial y el ser hijos
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, estas son las crisis que la iglesia de Jesucristo está enfrentando y seguirá enfrentando antes de que Cristo venga. Y si usted se fijó, cada una de estas 4 crisis, en cierta medida, las estamos padeciendo también como familias, como personas, como iglesia. Y necesitamos poner atención a la palabra de Dios. Y cada quien tome la parte que le corresponde. Haga los cambios debidos que tiene que hacer a su vida, a su familia. Y manténgase tomado de la mano del Señor, porque es probable que esta noche o mañana o en unos días Cristo venga. Y yo, como Pilato, me lavo las manos. Yo ya les dije lo que tenemos que hacer. Ya depende de cada uno de nosotros poner atención a la palabra. Lea por favor el capítulo 6. Voy a predicar 2 mensajes más sobre la cuestión de Apocalipsis, capítulo 6, probablemente el capítulo 19 también, y voy a cerrar esta serie de sermones sobre Apocalipsis. Hay muchas cosas más que enseñar y que decir, pero tendría que hacerlo mejor en un seminario, en una clase, en un momento así de enseñanza, de irnos texto por texto. Acá no se le permite eso, pero voy a todavía predicar la próxima semana y la que viene también, si Dios lo permite, sobre Apocalipsis. Así es de que estudie capítulo 6, bueno, estudia todo Apocalipsis, son 21 capítulos para leerse en 21 días, o leerse en 1 hora si se quiere, perdón, en unas 3 horas si se quiere, pero bueno, se lo dejamos de tarea, y que Dios nos siga hablando para poner en práctica lo que nos quiera revelar el Señor de aquí, de su palabra. Dios nos bendiga.